Bien, ahí estaríamos. Bueno, bueno, ahí estamos. Eh, a ver, esta parte decía que, bueno, esto es más o menos supongo que se entiende, esto es más teórico que otra cosa, ¿no? Acá describe las partes de los test. Eh, bien, lo importante es esto, test o it, que es lo mismo. Bueno, estos los matchers. Esto es para configurar lo que se va a ejecutar antes y después o después de cada testeo. Eh, y bueno, eso sería. Vamos con acá que tenemos un poquito de código para ir más al hueso. Esto. Bien. O directamente, si no está acá, podemos ir con. Bueno, vamos a usar esta y de último usamos la de la clase, la de FIFAs, que no sé si está acá. Sí, por acá. Esta o la que sigue. Eh, a ver, vamos a abrir, creo que tengo abierto acá uno de FIFAs, que es este. Bien, vamos a repasar este repo. Así, este. A ver, nosotros vamos a crear una, una aplicación Nest eh, para correr el backend, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, para el trabajo entregable, yo les di una que ya está funcionando, digamos. Lo único que tenían que agregar era la base de datos. Es más, si no agregan la base de datos, eh, no, probablemente si les tire error. No me acordaba si les tira un arreglo vacío o les tira error. Me parece que les va a tirar error por no tenerla configurada. Porque no se va a poder conectar. Perdón, Mauri. No sé qué hicimos nosotros, pero logramos hacerlo andar igual sin estar conectado a la base de datos o incluso conectado no la toca. No sé qué hicimos. Pero Bueno, depende llegamos del test. Depende del test. Yo digo el backend que iba a andar, no los tests. Por las dudas, lo claro. El Claro, backend sí. tiene que andar. Sí, sí, el Ahora, si no backend tenés la base de datos, para mí te va a tirar error. Porque no se va a poder conectar a la base de datos. sí, seguramente hemos hecho cualquier cosa, pero los test pasan sin conectarse a la base de datos. O sea, No, los tests pueden pasar igual, sin la base de datos. Pero el backend, yo estoy hablando de correr el backend. ¿Sí? bien. Cuando haces el npm run start dev, ese para mí te va a tirar que va a intentar conectarse a la base de datos y no va a poder. Te va a tirar error. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, ustedes van a tener el backend funcionando y van a tener, si no me equivoco, algunos de estos archivos spec que son los que hace por defecto cuando corremos el servidor backend, digamos. Eh, algunas partes de estos, o los mismos que están, si ustedes quieren, los pueden editar y, eh, y usarlos. En realidad, por ejemplo, este del app no lo tendrían que tocar porque ustedes tienen que hacerlos de él lo que es Notebook, lo que en este caso vendría a ser Fishbase, ¿sí? O sea, este de acá pertenece a la raíz de la aplicación. Nosotros, las pruebas que se piden en el entregable son las de Notebook, que vendría a ser, en este caso, este. Entonces van a tener este y este, seguramente por defecto. Entonces, vamos a repasar primero esto, porque eh, necesitamos saber esto de acá. Eh, a ver, antes de explicar eso, nosotros cuando vamos a hacer un testeo de cualquier cosa que vayamos a hacer, eh, partamos de la base que nosotros somos los que estamos programando, en este caso, ¿no? Porque por ahí no nos puede tocar trabajar y nos dan algo que ya está hecho. Pero en este caso es algo que nosotros generalmente programamos. Entonces,
nosotros ya tenemos que saber cómo funciona. En el caso del repo que yo les di, de Notebook, es igual al de Fishbash y es igual a lo que ustedes han tenido que empezar a trabajar en su backend del trabajo final, digamos. No tiene ninguna cosa complicada, es más, muy simple, tiene una base de datos con una sola tabla, o sea, es muy, muy simple. Tiene dos métodos nada más, el controller, eh, bueno, y el service también. Entonces, es algo muy básico. En principio, ustedes ya saben cómo funciona. Entonces, volvamos al concepto. Cuando hacemos un testeo, nosotros lo que vamos a hacer es testear algo que ya programamos. Como lo programamos nosotros, sabemos cuando entramos, por ejemplo, vamos al controller. Empecemos por el service mejor. En este caso del Fishbash, ¿qué es lo que tiene el service? Vamos a separarlo para que se note más. Es más, esto podría ser así. Eh, ahí. No, un poquito más. Ahí, más o menos sería lo correcto. ¿Qué es lo que tiene este service? Tiene un solo método que se llama Fishbash, pero tranquilamente se puede llamar cualquier cosa. No sé, múltiplo de 5, no sé, el nombre que ustedes quieran. En este caso era Fishbash. Pero es el nombre de un método. Recibe un parámetro, ¿sí? Y después va a devolver algo. De acuerdo a lo que ingreso por acá, va a devolver algo, ¿no? Este ejemplo, supongo, o sea, a mí me parece que es fácil, ¿no? De entender. Y es más, no tiene problemas de tipos ni nada. Devuelve un número. Perdón, devuelve varias cosas. Puede devolver un string, como en estos casos, o puede devolver el número. Eh, ¿Qué más? Bueno, nada. ¿A qué iba con esto? Como nosotros sabemos qué es lo que va a devolver, vamos a quedarnos con. Vamos a borrar esto. Borrar esto, para hacerlo más simple todavía. Bien, eso me está tirando error esto. Una llave me parece que falta para cerrar. Al final, claro. Ah, puede ser, sí. Al final de todo. Oh, sí. Exactamente, gracias. Ahí está. Borré una de más. Bueno, este sería el método, para hacerlo más simple. Entonces, ¿qué es lo que va a devolver esto? Va a devolver Fizz. Vamos a suponer que en cualquier caso, cualquier cosa que yo venga acá en el number me va a devolver Fizz. Es más, si lo quiero hacer todavía más explícito, lo puedo hacer así. Perfecto. Entonces, este método tiene que devolver Fizz. ¿Cuál es el testeo que voy a hacer? Yo quiero probar este método ingresando distintos valores acá y siempre me tiene que devolver Fizz. Acá, como no tiene nada de código y yo explícitamente le digo que devuelva Fizz, yo sé que va a devolver, para todos los casos va a devolver lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Armar un test para probar eso. ¿Cómo está compuesto el test? El test en sí, ¿sí? Puede ser con la palabra test y con it. Después va la descripción de lo que yo quiero testear. Entonces, acá pongo debería devolver this. ¿Sí? Nada, ahí nomás. Después de esto, esta es la estructura que va siempre, ¿no? Yo tengo una función anónima. Bien. Llaves. ¿Dónde está la llave? ¿Es este? Ahí está. Abro una llave y después, ¿qué va dentro de la estructura? Hay una palabra en inglés para describir lo que yo estoy esperando, digamos. Que es, en este caso, expect. ¿Sí?
¿De quién voy a esperar algo? ¿Sí? Acá. No me acuerdo cómo lo tenía el nombre. Sí, estaba bien. Me parecía que lo estaba escribiendo mal porque no me lo autocompletaba. ¿De quién estoy esperando algo? Acá ya me lo está diciendo, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que estoy testeando? Este método. ¿Este método a quién pertenece? Al service. Service de Fishbase. ¿Sí? Entonces, este método va service, Fishbase. ¿Y con qué lo voy a testear? Con cualquier número. Yo en este caso elijo el 3, pero porque a mí se me ocurre poner el 3. Pero acá puede ser cualquier número, no sé, un 5. ¿Y qué es lo que tiene que devolver? Lo que retorna el método. Exacto. Dame un segundito que está entrando una llamadita. Ahí está, ya volví. Bueno, entonces, yo esto, lo que tengo armado acá, es el testeo que yo tengo que hacer. Obviamente que acá me tira error porque estoy dentro del service, ¿sí? Esto no va acá. Entonces, la estructura es esta. Es la palabra it con la descripción de lo que yo voy a testear, una función anónima y qué es lo que espero. O sea, esto es lo que se ejecuta, ¿sí? Esto se va a ejecutar acá, va a venir acá, se va a ejecutar y esto va a retornar algo. Entonces, yo acá voy a tener un valor. Digamos que este spec me va a quedar así. Spec, esto sería, por llamarlo de alguna forma, valor retornado del service, ¿sí? ¿Y qué es lo que espero, no? Con lo que yo estoy comparando. Acá comparo, acá comparo con, ¿sí? Acá comparo con esto. Entonces, si lo que me devuelve el service es igual a esta palabra, el test va a pasar, ¿sí? Entonces, eso es lo básico que yo tengo que tener. Después, obviamente que yo voy a tener una configuración, que ahora la vemos bien, pero voy a tener un describe, ¿sí? Que puede ser así, tal cual como me lo dice ahí. Dentro del describe voy a tener algunas cosas, ¿no? Esta es una... Bueno, esto lo borré. Voy a aceptarlo, lo saqué. Ahí está. Ahora le voy a explicar esto de vuelta, ¿no? Pero tengo esta configuración que yo acá lo que voy a decir es, antes de que se ejecute cada método, en este caso va a ser este que tengo acá, tenés que hacer esto. ¿Qué es lo que hace esto de acá? Bueno, ahora lo explico en el otro para que no me tire errores. Pero después, este describe lo que está encerrando es un bloque de código donde voy a tener varios tests. ¿Cuáles son los tests? Esto que tengo acá abajo. Entonces yo acá, dentro del mismo describe, voy a tener muchos
it, muchos tests distintos. ¿Sí? Eso termina en una llave, digamos, del describe, de este de acá arriba. Entonces, este before me está diciendo que antes de ejecutarse cada uno de estos, va a ser esto que tengo acá. O sea, es como que me prepara y me deja todo el service en cero, digamos. En realidad lo inicializa para que yo pueda ejecutar esto y que esto me funcione, digamos. Entonces, el bloque es, el bloque completo, digamos, del test, es un describe que agrupa los if que yo que yo tenga acá, que son las pruebas que yo voy a hacer. Y después un bloque de configuración o de inicialización del mismo test. Entonces, esto lo borro para que no tire error acá. Bueno, esto debería devolverlo como estaba para que no romper nada. Se rompo todo. Hola Mauri, una pregunta. Sí. Eso que explicaba recién sería muy similar como si recorriera y en cada recorrido hace ese testeo, ¿no? Podrías verlo de esa forma, así como si fuera una especie de for en el Claro. que se inicializa la configuración para cada test. Bueno, entonces vamos a ver, en este caso que ya lo tenemos hecho, esto voy a agrandar un poquito. Esto lo voy a cerrar un cachito y lo agrando un poquito más. Terminal y este. Vamos a ver cómo es el service, o por lo menos, no sé qué haya hecho acá, ¿verdad? Bueno, estos son test unitarios. ¿Sí? Esto es lo primero que se pedía para el entregable, digamos. Entonces, una vez que entramos al test, tenemos, bueno, las importaciones, obviamente que esto es lo que yo voy a usar. Voy a usar los tests, un módulo de testeo y después el service. Esto es como que casi siempre lo voy a necesitar, a menos que esté testeando, no sé, el controller, voy a necesitar el controller y demás. Depende de qué es lo que yo vaya a necesitar, es lo que tengo que importar acá arriba. Pero bueno, tenemos el bloque de scribe que dice que, bueno, no describe mucho, sino que dice que vamos a estar haciendo el testeo sobre el Fishback Service. Tenemos una variable que la vamos a usar más adelante, que es del tipo Fishback Service. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instanciar la aplicación que nosotros tenemos, la vamos a hacer funcionar dentro del test, no dentro del backend real, sino que como que corre virtualmente, llamémosle de esa forma. Entonces, para poder ejecutar algo, digamos, esto es como una clase, ¿sí? ¿Qué hacemos para ejecutar una clase? La tenemos que instanciar primero. Bueno, eh, entonces yo voy a crear acá una variable del tipo de esta clase, después la voy a instanciar y la voy a usar. Por eso es que se necesita acá esta variable. Después tenemos el bloque este de inicialización, donde tenemos una constante que es un módulo, que es este de acá, testing module, ¿sí? de este tipo, y creamos un módulo, este vendría a ser como el módulo virtual, este es como este de acá, digamos. Como que estamos, en vez de haciendo esto, de correr este archivo explícitamente, lo que estamos haciendo es correr como una copia de este archivo, ¿sí? Para que pueda ejecutarse el test. Entonces, volvemos acá, no, ese no era. Acá, creamos como un módulo virtual y ¿qué necesitamos para que funcione? Bueno, necesitamos necesitamos el service, ¿sí? O sea, traemos como provider al service y lo compilamos. Entonces, como que lo creamos virtualmente, pero todavía no lo instanciamos ni nada. En esta parte lo estamos instanciando, ¿sí? A este módulo que creamos acá arriba, le decimos crear un service, que va a quedar en esta variable. Bueno, todo esto en sí no es necesario que se lo sepan de memoria y cómo funciona. Está bueno que sepan, obviamente, porque cuando tengan que hacer cosas más complejas, tienen que saber cómo se arma esto o cómo modificarlo para
para que les funcione. Pero en principio, no es que tienen que saber perfectamente cómo funciona cada parte. Lo que sí, tienen que saber que necesitan un describe para agrupar los tests y esta parte de configuración que va a ser, o de inicialización, que va a ser para cada uno de los tests que yo voy a ejecutar más adelante. Todos los que estén dentro del bloque de describe, digamos. Entonces, yo acá tengo varios. Eso está mal intentado. Está. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tests. Tengo. Y cada uno de esos tests lo que hacen es probar un método en particular. ¿Sí? Bueno, este sí está definido. En realidad este no importa. Serían estos a partir de acá. Entonces yo voy a probar un método. Acá. ¿Cuál método? Este, el método FishBass del service. Vamos al service. ¿Dónde quedó el service? Acá. Es el único método que tengo. ¿Sí? Bueno, es el que voy a testear. ¿Y cómo lo voy a testear? Bueno, ingresándole distintos números para probarlo. Entonces, ustedes en el trabajo que tienen que hacer de notebook tienen dos métodos. Uno es el de crear y el otro de crear o el de get. No me acuerdo cuál era. Final es uno, find all, y el otro es create. Ah, es con un get all y un delete. O un create. No, un create y el otro es find all. Está bien. Sí, pero lo que hace, por eso digo, un get all, es, digamos, es traernos todos, todo lo que haya. Ok, sí. Por eso le decía. Bien. Claro, Bueno, entonces, ustedes tienen dos, ¿sí? Tienen uno que es get all, o sea, devolverme, tráeme todo. Entonces yo lo que tengo que hacer es probar ese método. Como ese método no tiene acá, como en este caso, que yo le puedo ingresar algo, es como que es más fácil, digamos, probarlo, ¿sí? No tengo que andar poniendo muchos tests, como en este caso, para probar el resultado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, una prueba. ¿Qué es lo que debería traer eso? Entonces, si yo sé, por ejemplo, ¿no? Que en mi base de datos voy a tener 5 notebooks, yo sé que este, eh, este método lo que me tiene que devolver es un objeto o un arreglo que tenga 5 notebooks, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que pensar ustedes. ¿Qué es lo que me va a venir de la base de datos? ¿Sí? Entonces, yo voy a esperar algo. Para esperar algo, voy a ejecutar el método que voy a probar, ¿no? En este caso, ¿sí? Ya saben. Yo estoy probando el service. Ustedes no tienen que hacer el service, tienen que hacer el controller. Por eso es más fácil. Eh, entonces, en este caso, probamos un método del service. Entonces nosotros no usamos el service spec, lo hacemos desde el controller. Eso no sé. Si yo no lo escribí mal, porque también puede ser que lo haya escrito mal. Si no lo escribí mal, es sobre el controller. Y el otro opcional. Eso pusiste. Exacto. El del service es opcional. Ah, en la consigna decís. Sí, exacto. Ah, bien. Bien, entonces ustedes van a probar un método del controller. ¿Sí? ¿Y qué es lo que qué es lo que el service le tendría que pasar al controller? Bueno, el service, antes de pasarle algo al controller, se va a comunicar con la base de datos. Y la base de datos va a traer algo. Si ustedes en la base de datos no tienen nada, el service le va a devolver algo al controller. ¿Será un objeto o será un arreglo vacío? Ahí tienen que ver ustedes qué es lo que devuelve. ¿Sí? Entonces, si la base de datos está vacía,
tienen que hacer un test para que cuando el service le devuelva al controller un dato vacío, podamos testear eso y ver que coincida, ¿no? Que sea vacío lo que vimos. Que sea un arreglo vacío o un objeto vacío. No se los quiero decir explícitamente, ¿no? Pero más o menos es así. Si la base de datos tiene cosas, el service va a traer esas cosas en la base de datos y se lo va a devolver al control. Por ejemplo, vamos a suponer que tiene 2 remeras. Bueno, le va a devolver remera 1, remera 2, y ustedes acá, ¿eh? En este caso, yo estoy esperando una palabra, ¿no? Esto devuelve una palabra que es esta. Pero si yo voy a estar esperando que me devuelva un objeto, entonces yo acá, lo que voy a hacer es así, y voy a Pero tener... ¿es en el service o en el controller? No, Porque yo estoy haciendo el ejemplo porque yo no les puedo hacer el ejercicio, digamos, el entregable no se los puedo hacer. no, Yo- obvio. Lo que pasa es que me pierdo. Estamos mirando el service y no hay que hacerlo en el service, hay que hacerlo en el control. Yo en el medio me pierdo, por eso. Hay algo que me Bien, falta, que no alcance, me pierdo. No está sé cómo bien. expresarlo, No, porque está perfecto. no tengo claro service y controller, entonces se me mezcla. Bueno, ahora No, lo no le repasamos. encuentro el hilo. No, Porque, a está ver, perfecto. estamos viendo quizás este mismo ejemplo con Sí, los números, pero haciéndolo desde el control, es decir, después nosotros sí tenemos que adaptar al ejercicio que vos nos das, pero sí, ahora estamos viendo eso, modificar el service. sí. Pero nosotros no tenemos que hacer en el service, lo tenemos que hacer en No, el controller, que sería lo mismo. exacto. En el service también lo pueden hacer si ustedes quieren, por eso es opcional. Pero el que sí o sí tiene que estar es el del controller. Ahora, los métodos de prueba, o sea, los specs, los Sí. test que nosotros hacemos, ya sea para el service o sean para el control, son iguales. Ah, son iguales, entonces. Son Yo iguales. lo mismo que tengo acá lo copio en el controller, por ejemplo. Sí, no te van a dar esto de acá porque no estamos creando un service. No, sería Porque, lo mismo, pero de controller. No, claro, sí, claro. sí, sí. Bien. Ah, bien, bien, bien. Bien, entonces decía, si la base de datos a mí me devuelve un objeto, entonces la base de datos me va a devolver algo como esto. ¿Sí? Entonces, este método me va a devolver algo como esto, y es lo que yo tengo que comparar. O sea, si yo tengo en la base de datos remera 1 y remera 2, yo sé que esto va a venir acá. Y yo lo que tengo que escribir es el objeto tal cual está en la base de datos para ver si realmente llega igual. Estos ejemplos, a veces por ahí pueden confundir incluso porque son muy simples, y vos decís, bueno, si yo tengo esto en la base de datos y yo pongo esto acá, me va a dar que sí. Bueno, sí, pero cuando ustedes hagan algún test de un método más complejo que tenga algún proceso en el medio, ustedes quieren saber que el service, después de que haga todo un montón de cosas, me termine retornando lo que yo realmente esperaba. ¿Sí? Eh, y bueno, si es un arreglo, en vez de un objeto, esto va a ser algo así, ¿no? ¿Cuál era? Ah, no me quiere hacer el... ¿Este será? No. Ah, Sí, los corchetes van ahí. sí. Bueno, en esta compu no sé dónde están los parchetes. Pero Al bueno, 93 y 94 no. a ver. 394. No. No, al 93, ¿puede ser? Sí, mira, ahí cerró. Y el que abre, ¿Y 94 sí. O 92, ¿eh? o 92? Alguno debe ser. No, 90, 91. Bueno, es, mira, 91. Eh, bueno, esto, obviamente que si es un arreglo va a ser algo así, ¿no? Eh, También puede ser un arreglo de objetos. ¿Eh?
Ese no era. Algo así. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que ver, que es lo que les va a devolver su base de datos. Este sería uno y este otro. Bueno, más o menos se entiende lo que va acá. O sea, acá va el método que yo voy a testear. ¿Sí? Va service. ¿Service qué es? Si yo hago clic acá arriba, me lleva, me dice que es el service, que es esta variable que yo declaré acá, y que la instancié de acá, ¿no? Bueno, esta variable es como una instancia virtual, por llamarla de alguna forma, de este service real. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy ejecutando. Y este service es una copia tal cual. ¿Sí? ¿Qué tiene este service? Este método. Bueno, es el método que voy a testear. Si tuviera más métodos acá, vamos a suponer que yo tengo un método que se llame método 2, ¿está? Método 2, que recibe no sé, cualquier cosa acá. Yo y return bueno. Si yo quiero testear este método, acá lo que voy a hacer es cambiar. Voy a poner let 2. Bien. ¿Y qué es lo que tiene que devolver? ¿Qué es lo que tiene que devolver? Hola. ¿Sí? Todo acá. Entonces, cuando yo ejecute el test, si ¿sí? me devuelve hola, el test va a pasar. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? No se entiende. Sí, sí. Bien. Bueno, esto es en el service. Pero vamos al control. Vamos a mirarlo, aunque sea. Primero vamos a mirar cómo es el control real. Tiene un solo método, que ese método se llama feedpass, ¿sí? Y devuelve, en este caso, cualquier cosa, ¿sí? Porque el service, si se acuerdan, puede devolver cualquier cosa, digamos, puede ser un número o puede ser un string, por ejemplo. Bueno, entonces, lo que devuelva el service se lo va a pasar al controller. Entonces yo cuando tenga que testear el controller, en realidad el test unitario, voy a testear los métodos del controller. ¿Sí? Si yo acá tuviera otro método, no sé, un post, no necesariamente tiene que ser de un crudo, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y vamos a suponer que en el service tengo un post. Bueno, lo pongo así, post. ¿Sí? Acá me marca error porque no existe este método en el service. Pero si yo tuviera, yo tendría que hacer un test unitario para este método y otro para este otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacen estos testeos? Bueno, venimos acá al feedback controller, que ya tenemos algo, vamos a mirarlo. Bueno, acá hay muchas cosas, no sé, a ver qué está hecho. Bien, este es el otro tipo de test. A ver si acá arriba tenemos algo. No. Bueno, este es otro tipo de test. Pero básicamente lo que es el controller, ¿sí? Vendría a ser casi exactamente lo mismo que este que está acá, que es el del service. ¿Sí? Y acá en el describe, yo voy a tener, ¿qué es lo que voy a testear? Voy a testear el del controller. ¿Sí? Bueno, justo agarré el controller del app sin querer. Bueno, sería esto, justamente, me viene como anillo al dedo. ¿Sí? Este es el test unitario, digamos, del controller, pero del app, ¿no?
de que ustedes tienen que hacer. Pero básicamente es lo mismo que esto. Lo pueden tomar como base, comparen, a ver qué es lo que están creando. Pero fíjense que esta parte de before each es igual. O sea, creamos un testing module, ¿sí? Tenemos el controller que está asociado a ese módulo, el provider que es el service de ese módulo también, ¿sí? Se compila y después se instancia. Estoy instanciando un controller. Y después tengo el bloque describe con el test que yo tengo que hacer. Si yo quiero hacer más test, acá voy a poner más cosas, ¿no? Puede ser incluso otro test sobre el mismo método, en este caso el mismo método. Yo puedo probar distintas cosas. Acá incluso yo puedo cambiar este. Puedo poner not.read. Yo acá estoy diciendo que lo que me va a devolver esto no es esto cerrado, con esto, como dice ahí. O sea, yo voy a probar que lo que me devuelve esto no sea esto de acá. Como yo sé que me va a devolver Hello World, ¿por qué? Porque esto está acá, es este, ¿sí? Este es el controller. El controller llama al método getHello del service. Entonces voy al service y veo que el método getHello del service me devuelve Hello World. Entonces yo vuelvo acá, yo sé que este app hello del controller me va a terminar devolviendo Hello World. No me va a devolver esto. Pero como mi prueba es que no sea, va a pasar. Esto depende de lo que yo quiera hacer. Bueno, acá los matchers, si van a la página, tengo acá, sería, bueno, a ver qué get started, matches, ¿dónde está? Acá, matcher. Bueno, empieza con el to be. Bueno, not to be. Estos los de verdadero o falso, vendría a ser. Equal y un montón. Claro, hay cualquier cantidad. Si lo que espero es un string, si lo que espero son, por ejemplo acá, que me vuelve un arreglo. Yo quiero saber si ese arreglo contiene esta palabra dentro. Bueno, está, tienen para... Es más, si van a la aplicación, acá, en el... Vamos a borrarlo. Si yo pongo el punto, acá me aparece la cantidad que es. ¿Sí? Hay un montón. Entonces acá ustedes pueden elegir a ver qué es lo que les sirve para lo que van a testear. Bueno, en definitiva, prácticamente, a ver, no es la idea que hagan copiar y pegar, ¿no? Pero sí se pueden fijar en algo que está hecho, si están perdidos sobre todo, y decir, a ver, ¿cómo está hecho esto? Ah, ok. A ver, por ejemplo, no entiendo por qué este describe dice root. Bueno, porque lo estoy haciendo sobre app, que app está en la ruta raíz de mi aplicación, digamos. Tengo mi app module, ¿sí? Que es, digamos, el que contiene al controller y al service, ¿sí? Que son los que hacen que se ejecute mi aplicación. Si yo no tengo estos, el controller o el service, mi aplicación backend no funciona. Incluso tengo esta importación para que me ande la ruta de Fishback. Sin esta importación de acá, de hecho esto creo que fue una de las cosas que yo borré en clase, que no sé si la borré o no sé qué hice, y se me rompió. Y no me daba cuenta por qué era, y hasta que me di cuenta que había borrado eso, o no sé, había hecho. Pero si yo no tengo eso, cuando entro al localhost, quiero entrar acá host 3000,
Este 3000 sería el de La PP. el del app. Y el FISBus, así, sería, bueno, el del FISBus. Si yo no tengo ese import, cuando entro acá, me aparece el 404 not found. Claro. Ahí hay alguna de arriba que me quedó corriendo en la máquina. Bueno, entonces, para resumir, porque ya no sé, demasiado largo. El test unitario del controller es muy similar al test que tienen acá. ¿Qué es lo que tienen que tener? Sí o sí, tienen que tener un bloque describe, que va a ser el que va a agrupar los tests. Dentro del bloque describe tienen que tener algo que inicializa ese controlador para poder testearlo. Y después, bueno, en este caso, tiene un describe dentro de otro describe, ¿no? Tenemos este dentro de este. Esto tranquilamente funciona, ¿sí? No, podemos tener describe anidados, no hay problema. O directamente podríamos tener, así, sin este bloque, digamos, directamente este test dependiendo de este describe de acá arriba. Bueno, acá ustedes sabrán cuántos de estos test necesitan para cumplir con la consigna, digamos. Bien. Esto sería para el test unitario. Pero después vamos a basarnos en este de acá. A ver qué tenemos acá. Esto está... ¿Por qué está comentado eso? Ajá. Bueno, esto de alguna explicación que hice me quedó así. No sé si esto estará bien. Pero bueno, esto es para cuando hablamos... Uy, no quise hacer eso. A ver, vamos a volver para atrás. Estos test, los que vimos hasta ahora, estos son los llamados test unitarios. ¿Por qué se llaman unitarios? Porque yo lo que estoy testeando es una sola cosa, ¿sí? En este caso estoy testeando un método. ¿Sí? Cuando yo hablo, si bien todos son, pero cuando yo hablo de test de integración, por ejemplo, yo ahora no voy a testear método por método, sino que yo lo que quiero testear es cómo se comporta, por ejemplo, el controller con el service. ¿Sí? Entonces, ahora ya estamos hablando de otro tipo de testeo, no es lo mismo. Yo quiero ver cómo se comporta, por ejemplo, el service con el controller, que el service en general me devuelva la información como se debe al controller. Vamos a guardar para que no se rompa nada. Vamos a usar este. Estaba comentado. Entonces, ¿qué tenemos acá? En este caso, ¿cómo hacemos para testear perdón. Yo lo que quiero testear es si entre el controller y el service, me corrijo, si voy a testear entre el controller y el service, pero quiero aislarme uno del otro. ¿Sí? Lo que había dicho antes de otro tipo de test. Yo ahora lo que quiero hacer es probar, por ejemplo, que el controller, de acuerdo a lo que me devuelva el service, el controller tiene que funcionar bien. Entonces, ¿cómo hago para aislarme? Lo que hago es decir, a ver, moqueo, ¿todos entienden cuando hablo de moqueo? ¿Sí, no? No es echar moco, sino que es simular. Claro, vendría a ser como una simulación, exacto. Entonces yo voy a moquear, por ejemplo, yo quiero testear el controller. Yo lo que voy a moquear es el service. ¿Sí? Lo que voy a reemplazar es el service. Entonces ya me olvido de si el service está funcionando bien o está funcionando mal. ¿Sí? Yo sé lo que el service me va a devolver. ¿Sí? Como yo sé lo que el service me va a devolver, yo lo guardo en una variable que yo invento con esa respuesta, y después si el service me devuelve eso o no, no me importa, porque yo me estoy aislando del service, estoy probando solamente el controller.
¿Sí? Bueno, para eso son este tipo de test. Entonces, si bien, a ver, la técnica del moqueo se usa para muchísimas cosas, en este caso puntual estamos usando para eso, ¿no? Podemos hacer distintos tipos de testing usando la técnica del mock. Eh, bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a declarar dos variables, una del controller, otra de tipo service. Voy a declarar, fíjense, mocked fishback value, o sea, un valor. Esto, se me hace que tengo mezclado algunas cosas. Vamos, vamos a la, no me fío de esto, vamos a la diapo. Que está acá. Debe ser la otra. Estas son las pruebas unitarias, lo que estuvimos viendo recién. Bien, este es el test watch. ¿Saben para qué es esto? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Creemos que sí. Con respecto a lo anterior, acordate que era TurcoDev, de donde descargamos el repo de Fishback. Que había que hacer varias correcciones, no sé si recordás. Turco Dev me parece que es una trampa maldita. No sé, a mí no me anduvo, así que Pues, se pueden entrar al repo para guiarse también, eso está bien, pero no sé, me parece que hay cosas que o dejaron de andar o no sé, a mí no me anduvo. No me hice mucho drama, directamente lo dejé de usar. Bueno, el test watch sirve para elegir los testeos. Si yo cuando lo corro esto, vamos a hacer una rápida. Yo vengo acá, ¿cómo hago para correr? Escribo npm run test, ¿no? eso Y te esto corre corre. todo. Esto corre todo, claro. Si yo quiero correr, por ejemplo, los tests del service, yo lo que hago es ponerle el watch que dice ahí y me va a aparecer un paso a paso que dice acá, donde yo puedo elegir cómo filtrar, qué es lo que quiero ejecutar. Entonces, generalmente usamos la opción que tiene la P, si no me equivoco, que es la opción que te deja elegir esta opción, digamos, con un patrón de nombre. Entonces, escribimos, si yo quiero escribir, perdón, testear el service, escribo en este caso Fishback, o el nombre que yo tenga, en el caso del entregable va a ser no sé, Notebook. notebook service o notebook solo, no me acuerdo cómo es. Punto SE. ¿Por qué punto SE? Porque es del service. Y si yo no le pongo SE, esto no sabe si se refiere al service o al controller. Entonces, yo ya con ponerle estas dos letras, ya sabe cuál de los dos tiene que ejecutar. Bueno, se ejecuta y se ejecutan solamente los tests que yo haya hecho para eso. Digamos. Nada. Para ese Pero después, archivito le se va a llamar claro, notebook.service o claro. notebook.controller. Pero después lo que va a ejecutar es esto, que es lo que veníamos viendo recién, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, no va a cambiar nada. Bueno, esto es para, si queremos que en la consola nos dé un poquito más de información, le agregamos esto, ya sea acá, acá, o sea, el test, ¿no? Menos, ver, creo que era así. Vos y te tira más, y si no, en el package.json, ¿dónde está? Sí, nosotros estuvimos toqueteando todo eso. El package.json, cambiamos un montón de cosas para que ande. El coverage lo pusimos también ahí, en esos lugares. Bueno, acá está lo del coverage, y los test. ¿Dónde están los test? Acá está. Ya este por defecto yo ya lo tengo puesto acá, así que ya con ejecutar test ya me tira toda la información. No hace falta que yo le agregue. Y después, acá están los tipos de test que hacen, ¿no? Este es el coverage, este es el unitario y este es el último que tendrían que hacer. Bueno, ahí te hago una consulta, porque en el último que tuvimos que hacer, para que Sí. pudiera funcionar, tuvimos que cambiar
varias cositas en la configuración ahí y en otros lugares más para que pudieran dar el Engine, porque no nos tomaba la carpeta test. Bueno, después lo vemos cualquier cosa. A Vale. ver por qué tenía que hacer eso. Pero bueno, básicamente era como un repaso, digamos, que estaba haciendo de eso. Obviamente esto no está, a ver si en el tercero. Sí, acá tenemos a Mocking. Acá. Bueno, esto ya lo tienen acá, estos de ustedes. Fíjense que el trabajo que yo les pedí es prácticamente lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, no les pedí algo complicado, digamos. Tienen las diapositivas para guiarse también. Bueno, para hacer este tipo de moqueo, en este caso, vamos a usar esto. Spy-on, ¿saben qué significa spy? Como estar espiando, digamos. Y esto lo que hace es, va a estar como mirando un objeto, ¿sí? Ese objeto que existe, a lo que devuelva ese objeto, lo vamos a reemplazar por la nueva implementación que nosotros vamos a hacer. Entonces, es como que le vamos a decir a esto, no me importa lo que vos devuelvas. Ahora vas a devolver esto. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a probar el controlador, lo que tenemos que moquear es el service. Por lo tanto, nosotros vamos a crear una respuesta a ese service para que cada vez que se ejecute, ¿sí? Esto de acá, la respuesta real que venga, no me importa, la reemplazo por la que yo inventé. Básicamente se trata de eso. Entonces, tenemos, a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Tenemos el describe, que es lo que vamos a testear. Vamos a testear el controller. Para eso vamos a tener una variable tipo controlador del feedback y otra tipo service del feedback. Esta es la parte, bueno, lo mismo que ya teníamos antes, ¿no? La única diferencia del anterior es que tenemos que agregar el provider del feedback service. Entonces, el provider, ¿sí, no? Ya me entró la duda. Sí, creo que sí. Claro, porque acá tenemos... Debería ser al revés. ser este es el que habíamos hecho, ¿sí? Tenemos el service, tenemos que agregar en este caso, bueno, el control, es el otro, el que falta, digamos. Bien, entonces tenemos los dos, se compila, y como estamos usando los dos, ¿sabes? Pusimos acá dos variables, las tenemos que instanciar para poder usarlas. Entonces, esta es la instanciación de esas dos variables. Bien, entonces acá, por eso dice justamente, creación de un objeto para el servicio. O sea, instanciar algo es justamente crear un objeto. Bueno, y acá ya pasamos al test, ¿sí? El it, esto debería devolver la palabra feedback adecuada, acorde al número introducido, usando Spy-on. Esta es la declaración del test, que esto ya es el it, lo que tiene que hacer, la función anónima, el resultado. Bueno, este resultado, ¿sí? Fíjense que acá nosotros normalmente tenemos esto. De acá, desde esta llave, pasamos acá, al spec. Bueno, pero como nosotros vamos a moquear algo, digamos, para reemplazar esa respuesta, tenemos que hacer algo en el medio, porque si no, no estaríamos usando nada. Entonces, es para eso que se crea esta constante resultado. Con el resultado, fíjense acá, configuración del valor que esperamos. Esto es lo que nos tiene que devolver el service. ¿Sí? Esto es lo que nosotros decimos, no me importa lo que el service haga, esta va a ser la respuesta. Entonces, ejecutamos el método de jest, el Spy-on. ¿De qué?
O sea, acá es lo que vamos a reemplazar. Esto es del service. ¿Y cuál método del service? El FIFBAS. Bien, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Al mock implementation lo vamos a reemplazar por este resultado que tenemos acá. ¿Qué era este resultado? Este que nosotros dijimos acá arriba. O sea, le estamos diciendo que a este método, al método FIFBAS del service, le vamos a reemplazar el valor por este FIS. O sea, toda esta vuelta es para eso. Y ahora sí, seguimos como veníamos antes. ¿Qué es lo que esperamos? Ejecutamos el método del controller, porque el controller es el que estamos testeando, ¿sí? Entonces, ejecutamos el método FISBAS del controller con un valor X, en este caso 3. ¿Y qué es lo que me tiene que devolver? Bueno, me tiene que devolver esto, porque yo se lo estoy escribiendo explícitamente, digamos. ¿Sí? Yo le estoy pidiendo que me devuelva el resultado. Entonces, si esto no me devuelve lo que yo espero, hay algo mal. ¿Y dónde está mal? ¿Dónde está el error? El error sí o sí está en el controller. Porque el service, yo no sé lo que me está devolviendo el service. Pero Porque a lo que devolvió, lo reemplacé por esto. ¿Se entiende la idea de por qué estamos en este caso moqueando el service para poder testear el controller? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Bien. Por eso acá, bueno, acá dice, tenemos la flechita, bueno, esto no lo leí, moquear el método del FISBAS, método FISBAS del service, creado para que devuelva lo configurado en el reset. Y esto de acá ejecuta el método FISBAS del controlador y comprobar que el resultado es correcto. Y bueno, después tenemos, este método. Ese no importa, digamos. Que esto solamente es para ver que esté definido el controlador. Bueno, esta es la ejecución del mock. Y acá lo que hicimos es, estamos moqueando un método, ¿sí? Del service. Este método del service. O sea que nosotros acá tenemos dos tipos de testeo. El que hicimos antes, vamos a volver acá, sino que hablamos en el aire. Por ejemplo, si nosotros estamos parados en el service, queremos testear los métodos del service, vamos a hacer esta estructura que teníamos antes. Si estamos en el controller, vamos a hacerlo en el controller. Ahora, si nosotros queremos probar un método en particular, por ejemplo, del controller, también podemos hacer esto. Moqueando el resultado que viene del service. Entonces, aíslo el controller del service y lo testeo. Entonces, yo con eso testeo el control. En realidad, testeo el método, este método de control, no el control entero. ¿Qué es lo que viene ahora? Dice cómo... Consulta. No, más abajo, acá. Consulta, Mauri. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer, como habíamos dicho hoy, las pruebas unitarias en el controller. Sí. Entonces, ¿qué haríamos? Las pruebas unitarias y después, como es en el mismo controller, se hace esta prueba de integración. Sería aparte. Quiero Claro. decir, en el mismo controller, pero cuando haces esta parte de integración, la individual, ¿qué pasa? Se deja igual. Claro, sí, tal cual. Sí. Lo que podés hacer, si vos, digamos, para que no te quede una captura de pantalla muy grande, comentás los test unitarios y corres. Igual creo que no te ocupa en la consola nada. Porque vos ejecutás el que vos quieres. Bien, perfecto. Bueno, y la otra alternativa, como dice acá, es el moqueado del service completo. ¿Sí? Y esto es muy similar a lo que vimos recién. ¿Sí? Tenemos lo del controller, o sea, las dos variables. ¿Sí? Y acá es la parte donde se diferencia un poquito. Dice, configuración del valor devuelto por el servicio moqueado. O sea, esta parte es igual. Tenemos un valor, que es lo que nosotros decimos que nos va a devolver. Y después decimos, mocked FISBAS service,
¿sí? Tenemos un FISBAS, ¿sí? Y dice mock del método FISBAS y su respuesta moqueada. Es un par método valor devuelto, ¿sí? Esto es como, es un objeto, ¿sí? Un objeto que devuelve eso. Pero esto, el mocked FISBAS value, ¿qué es? Es esta variable de acá arriba. Entonces, esta función anónima me está diciendo que va a devolver esta palabra que yo tengo acá, el bus. Entonces, esto es como si yo dijera FISBAS 2.bus. ¿Sí? Es un objeto, por eso, bueno, está justo entre llaves porque es un objeto. Es un objeto que va a representar el servicio moqueado. Es una representación del servicio entero. Bueno, después lo demás sigue exactamente igual, fíjense que no cambia. Y acá tenemos una pequeña diferencia que tenemos, bueno, justamente, override provider, ¿sí? Servicio moquead. O sea, esto es como sobreescribir el provider. ¿Cuál? El feedback service. ¿Sí? Y después, ¿qué le ponemos? Que use este valor. ¿Cuál valor? El mock feedback service, que es este de acá. El que moqueamos. Este. Que en definitiva, lo que devuelve esto es esto. O sea, es como un pasamano. Para arriba, y siempre termina en el valor que nosotros moqueamos antes. Compila, instancia, y ahora pasamos a donde se usa esto, ¿no? La prueba, y esto debería retornar la palabra correcta de acuerdo a lo introducido. Ah, no, esta es la versión, esto sería acá. Debería devolver, bueno, lo mismo, ¿no? La función, definición del caso de prueba, y acá volvemos casi a lo que teníamos antes, ¿no? Lo que esperamos, ejecutamos el controller. ¿Y nosotros qué esperamos ahora que devuelva el controller? Lo que moqueaste. Claro, lo que moquee, que en definitiva cuando volvemos para arriba, digamos, hacemos todo el pasamano, termina en esto, en esta palabra. ¿Sí? El mocked FISBAS value. ¿Sí? Entonces venimos acá abajo. Y acá. ¿Sí? El to be, mocked FISBAS value. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros, para qué nos sirve este ejemplo, digamos? Volvemos a lo mismo. Si nosotros venimos acá al service, vamos al caso similar al de la notebook. Vamos a suponer que tenemos acá algo que sea de productos. Bueno, si nosotros tenemos acá esto, en vez de FISBAS es productos, tenemos una base de datos que devuelve productos, vamos a suponer que la base de datos me devuelve un objeto. Entonces, en el service, acá vamos a suponer que tenemos no. Vamos a suponer que tenemos otro método, que se llama get productos. Vale, vamos a ponerlo así. Sí, está bien. Y que retorne un objeto. Ay, uy, ya hice el lío de vuelta. Ahí está. Que retorne, no sé, como dijimos, remera, dos puntos, o nombre, o marca. Marca, dos puntos, no sé, TC. Lenovo. Claro. Bueno, esto no es number. Voy a poner un X. Esto sería así. Y ¿qué me está tirando error acá? ¿Qué me comí? Ah, la llave de vuelta. No sé por qué siempre borro esa llave. Bueno, entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un método que es getProduct que
acá en el medio obviamente va la conexión a la base de datos, ¿no? La base de datos me devuelve algo que en definitiva lo voy a retornar acá. Entonces, yo sé que en la base de datos tengo esto. ¿Sí? Cuando yo vengo acá y hago un post, acá, un get, perdón, acá tengo un get. Entonces, cuando hago un get, acá, tú, acá en bueno, esto vamos a ponerle, creo que acá estaba, no sé si devuelve algo. No está, claro, esto es, está corriendo el de arriba, no me va a devolver otra cosa. Pero vamos a suponer que acá, en vez de devolverme todo esto, no me deja editar. Me devuelve ese objeto. Me devuelve esto. Así, tal cual. Entonces yo, cuando vengo a este que tenía por acá, el controller era. En realidad, esto es así. Este service, este return, ¿a quién se lo hace? Al get product, pero del controller. O sea, yo acá en el controller yo tendría que tener un get product. Vamos a suponer que es así. Ya está. Tal cual. Me lo tiro perfecto. ¿Sí? Y ahora yo lo que estoy testeando es en el controller, ¿sí? El trabajo que ustedes tienen que entregar es sobre el controller. Entonces van a tener algo similar. Entonces, este objeto va a parar acá. ¿Sí? Es como si me lo devolviéramos a copiarlo. Como si todo esto fuera esto. Bien. Entonces, yo sé que el controller me tiene que devolver eso. Cuando vengo acá, estoy haciendo esa prueba. Mira acá. Ah, sí, pero no sé si este es... Bueno, tendría que ser esto. Acá esto no va a ser un string así nomás, sino que va a ser esto de acá. ¿Sí? Un objeto en este caso. En este caso es un objeto. Yo sé que la base de datos le vuelve el objeto al service. El service le pasa el objeto al controller. Y bueno, cuando yo evalúo, esto sería getProduct, ¿no? GetProduct, vamos a poner no sé, el producto 1, me tiene que traer, ¿sí? Cuando yo ejecuto esto, me tiene que traer lo que yo tenga en azul. Azul es esto. Bueno, y de esa forma testear que el controller funcione bien independientemente del service. ¿Por qué independientemente del service? Porque yo lo que estoy haciendo es lo que el service me devuelve, lo estoy reemplazando por esto, digamos. Entonces, no importa lo que devuelva el service puede estar devolviendo algo bien o algo mal, no me importa. Yo estoy testeando cómo funciona el controller. Si este control que yo estoy haciendo acá funciona, significa que el controller está bien. Esas son las formas aisladas. Si yo, en vez de pedirles el control, le pido el service, todo esto, en vez de hacerlo en el cada Fishback Controller, lo tienen que hacer en el service. Y nada más. Pero después, la forma de hacerlo es igual. No les va a cambiar nada. ¿Se entiende o los confundí más? Más o menos, diría el chino. Bueno, a ver, Igual se entiende como... más. A lo que estaba hoy desesperada, se entiende. Ya sé por dónde bueno, arrancar, por lo menos. bien. Bueno, eso ya Ya. es súper importante. Si ya aunque sea te da una idea con cómo arrancar, ya mejor. Eh, Después no les queda mucho más, les queda uno más. Un poquito más. Bueno, el test de coverage lo tienen que hacer, pero esto es un test de coverage, nada más. O sea, ejecutar algo y mostrar esto que tienen acá. Eh, Sería este. Sí. Y este último test, a mí me parece que es el más fácil. Porque bueno, ahí Mauricio contaba que tuvo algún problema que lo hizo renegar un poco. Pero este test es muy similar, solamente que lo que probamos es
la aplicación entera, como si fuera un usuario el que la está usando. Entonces, es como que directamente trabajamos sobre los endpoints. Fíjense que la prueba que hace, esto empieza acá, vamos a hacerlo acá. La prueba la hace sobre el get, ¿sí? Test de un endpoint. Y acá es donde usamos el super test. ¿Qué es lo que nos permite? De hecho, debe estar por acá. Acá no, super test está importado. Nos permite trabajar con las respuestas HTTP. Entonces, lo que nosotros estamos probando es que cuando nosotros entramos a un endpoint, por ejemplo, el localhost 2.3000 barra productos, se conecta al backend, por lo tanto me va a dar una respuesta de OK, y que después, finalmente eso me va a dar, en este caso, un Hello World, que es lo que el app me devuelve, ¿no? Y se corre con este comando y ya está. Se prueba solamente eso, digamos. Entonces, si ustedes tienen, en este caso, en este ejemplo, tienen un endpoint que es barra notebook, por ejemplo, bueno, lo hacen ese test y ya está. No tienen que hacer más nada, digamos. Para mí es el más fácil de todo. Claro, hay que cambiar los nombres nomás. Claro. Según que tengamos. Exacto. Sí. Tenemos uno adentro, gracias. En realidad prácticamente están hechos todos. Si se fijan acá en las diapositivas, el trabajo que yo les pedí es prácticamente el mismo que está acá en las diapositivas. Lo único que cambia es lo que devuelve la base de datos, porque en este caso los ejemplos están hechos sobre una palabra, digamos. Porque la base en sí es esto que tenemos acá, es este service de acá que devuelve esto, ¿no? Esta es la base principal. Como esto puede devolver palabras o números, bueno, está basado en esa respuesta, pero ustedes en la base de datos no van a tener palabras o números, por lo menos en el ejemplo que yo les di, van a tener notebooks. Bueno, entonces la respuesta es distinta y cambia eso nada más. También hay una partecita pequeña que tiene que ver cómo se resuelve, digamos, una parte de investigar. Si en vez de trabajar sobre palabras, yo tengo un objeto, bueno, ¿cómo es? Más o menos se lo expliqué igual. Bueno, no sé. Espero que les sirva esto. Siento que di mucha vuelta también. Pero bueno, trataba de explicar así muy paso por paso y no sé si los ayude. Espero que tengan como para arrancar. Sí, de mi parte sí. También, de mi parte, entendí mucho ya. Bueno. Ya sé cómo hacer el paso a paso. Sí. Bueno. Después veré, bueno, a ver cómo queda, pero por lo menos ya no estoy tan con la brújula rota, que no sé dónde ir. Pero sí, bueno, se un montón. Sí. Si tenés cómo arrancar, ya es un montón, porque vos después, cuando hagas el primer test, o sea, no hagas todo completo, haces un test con un solo método y ya está, y lo probás, y ya una vez que tengas el primero andando, después decís, esto es así, ya está, va volando. Exacto. Lo que pasa es que como es la primera vez, es como que no sabe, agarré un mareo, por no decir otra cosa, que no sé hasta dónde salir. Así que por eso pedí ayuda. Desde ya, mil gracias y me aclaró un montón. Bueno, me alegro entonces, me alegro que te haya servido. Bueno, los demás no sé si tienen alguna pregunta, si no, damos por finalizado. ¿Estamos? Pregunta como pregunta en sí, un millón, pero bueno,
puntualmente lo que te comentaba hoy, estuvimos un poco investigando hoy con la tabla que ahora, bueno, se pudo reunir acá Sí, a la clase. Pudimos hacerlo, hicimos, no sé, me parece que nos fuimos, pero nos fuimos lejísimos, hicimos cosas que seguramente nada que ver, porque en algún momento estábamos pensando, tanto era el trabajo, para mí era más simple, no puede ser sí. tanto, Y y empezamos a investigar, conociéndolos al grupo de ustedes, seguramente hicieron de más. sí, nos fuimos, es más, incluso hicimos un coverage sobre lo que es el Main TS y el Module TS, y tratamos de hacer un coverage de todo. Nos fuimos muy lejos, Ah, bueno, muy pero lejos. eso no. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que les corrige el tutor, porque en realidad no se pide eso. Si ustedes hacen de más en Sí, cosas que no sí, se sí. piden, está mal. No, por eso, para mí que nos fuimos, pero nos fuimos lejísimos. Como no podíamos enganchar el end-to-end, y empezamos Ah, a tirar un sí. montón de cosas. Cambiamos lo que es el regex por un match, a ver cómo era, match, dame un segundo que yo te digo cómo era esto. Ah, sí, sí, de las opciones que te tira. Sí, El test match, claro, cambiamos el sí. regex por el test match para que nos pudiera tomar el end-to-end. No nos tomaba la carpeta Ah, test. qué raro. Para mí, ¿sabes cuál es el problema que pueden llegar a tener? Alguna configuración mala acá en el package JSON. No Se sé, me si da. habrá sido una Porque si vos haces configuración. esto, a ver, esto para que sirva para todos, ¿no? Cuando nosotros ejecutamos npm run, lo que estamos diciendo es, entra al backend, le estamos diciendo, entra acá a la parte de scripts, y si yo te pongo test, ejecutame esto. Si yo te pongo build, ejecutame esto. ¿Sí? Si te pongo start, ejecutame esto. O sea que si nosotros acá cambiamos y ponemos alguna configuración media rara o cosa que se nos ocurra a nosotros, esto se va a ejecutar de una forma extraña, ¿no? En este caso, el test, que es el que tienen que hacer ustedes, yo esto no lo toqué, o que yo recuerde no lo toqué. Está así, tal cual. ¿Sí? Bueno, Si yo cambio nosotros algo acá, lo tocamos. bueno. eh, Porque como no nos Después, corría, lo Perdón, que. no nos... perdón, Ahí, dale. Lu. perdón, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. No, a ver, lo que nosotros estuvimos haciendo en su primer momento, cuando quisimos correr el test end-to-end, teníamos esa configuración tal cual la tenés vos, pero era como que nos corría el app controller spec, ¿viste? El Ah, sí. end-to-end que está dentro del... Ay, no lo llevo, a ver, ahí, pará. El genérico. Claro, el que estaba el genérico nos corría. Y no nos corría porque nosotros Este. hicimos, claro, exactamente, nos corría ese. Y después, bueno, creamos un archivo a mano esto, no sé si era esa la forma o no, bueno, de notebooks.end-to-end-spec.ts adentro de la carpeta test. No sé si estaba bien eso. Y bueno, y Acá. lo que hicimos, claro, ahí adentro, exacto, al nivel de esas dos. Y de esos dos archivos. En vez de llamarse Fiddle, la nuestra se llama Notebook de end-to-end punto, guión medio spec.t. Bueno, Claro, y no lo corría. ok. A Eh, ver, no les quiero spoilear a los demás porque es parte de lo que tienen que averiguar. Yo viste que les dije, hay algunas cositas que tienen que averiguar ustedes. Claro. Pero ya les mostré esto y saben que bien. tienen esto acá. Eso, Bueno, disculpa, eso en la clase de Agustín, sí. que la vi en estos días, eso lo había realizado y creo que había que cambiar cover abajo, ¿no? Para que se ejecute ese. Lo del Este, coverage es esto de sí, acá. no Es había otra que. cosa. Ah, Es sí, esto. yo. Bueno, Sí, eso, sí, yo sigo bueno, de perdida. hecho te agradezco porque lo quería comentar, porque ya que estamos acá, una cosita más. Eh, a ver, ¿qué es lo que se pidió? Test de controller. Entonces, ustedes cuando hacen el coverage, por defecto les va a aparecer el del módulo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Excluirlo de los tests, del coverage. Este es el ejemplo que yo di, cómo excluir uno. Si quieren excluir otra cosa,
Bueno, lo tienen que agregar acá. No, ya prácticamente les estoy diciendo cómo se hace, ¿no? Nada, había cierta trampita. Entonces no nos fuimos tan Ahora lejos ahora estoy como te entendiendo, decía. mira. Yo pensé que me había ido a pasear por otros mundos, pero no estoy no estamos tan Era capaz que por la desorientados. luna, pero no era otro mundo. Claro, yo digo, no puede ser. Pero sí, aparentemente sí. Listo. Bueno. ¿Listo? Si no, me van a seguir sacando información, ustedes son maravillosos. Vos sabés, cuando explicaste eso se me reinició la PC. Pero decí que está grabado, ¿no? Uy, no sé, No, me olvidé. aclaro esto porque no vaya a ser que lo corte a la grabación, a la subida de video. De hecho, le voy a cortar ahora. No. Bueno, nada, chicos, espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa también consulten a sus tutores. Sí, mucho. Desde Top. ya, muchas Listo, gracias. Mauri, gracias.